Saludos. En esta clase vamos a hablar acerca del procesamiento digital de señales, para lo cual hemos tomado el material disponible en un curso de Computer Vision, el cual es de la Universidad de Cornell y se encuentra para su acceso libre en el siguiente enlace. Entonces hoy hablaremos acerca de una introducción a la parte de visión por computador, es decir, la ciencia que hoy en día se encarga de todo aquello relacionado con el procesamiento de imágenes. Entonces hablaremos del principio básico del procesamiento. Debemos nosotros considerar que cada imagen nos relata una historia y las personas tenemos la capacidad de poder interpretar la información detrás de una imagen. Entonces, el objetivo de la visión por computador es percibir e interpretar la historia que se encuentra detrás de las imágenes, algo que los humanos podemos hacer de forma innata. Sin embargo, las computadoras se encuentran en el proceso de conseguir este objetivo. Por ejemplo, algunas características o propiedades de las computadoras y que son un reto para interpretar es que el mundo está formado por formas de 3 dimensiones. Además tenemos que las personas somos capaces de identificar a personas y objetos por sus nombres. Y además las personas tenemos mucha facilidad para describir lo que está ocurriendo en una imagen. Entonces el objetivo de la visión por computador es interpretar cada uno de estas características, describir las formas a través de operaciones y transformaciones matemáticas, también indicarnos con un alto nivel de precisión los objetos que se encuentran dentro de ella y las personas también que se encuentran, y también interpretar esa información que nos está transmitiendo. Entonces, como nosotros sabemos que una imagen no es más que una representación matricial de números, que lo que nos indican es la intensidad con la que la luz incide sobre ciertos objetos, entonces con base en esa información existen muchos modelos que intentan dar solución a los problemas que hemos planteado. Una pregunta que surge es si las computadoras pueden alcanzar el nivel de percepción que tienen los seres humanos. La respuesta es bastante ambigua, sí y no, pero el continuo desarrollo de la investigación enfocada al computer vision permite que no se encuentre tan lejos de alcanzar ese nivel de percepción. Entonces, existen ciertas cosas que las computadoras hacen muy bien, incluso mejor que los seres humanos, como por ejemplo detectar un objeto dentro de una imagen y hacerlo a una velocidad en que las personas quizá no lo podemos hacer. Pero existen cosas mucho más difíciles, por ejemplo, la descripción detallada de lo que está ocurriendo en una imagen. Por ejemplo, aquí podemos ver que es un accidente en una estación de tren. Observamos un tren que ha atravesado aquí una pared, vemos algunas escaleras, vemos lo que parecen ser algunas personas, el edificio, algunas ventanas, y podríamos describir esto como un accidente de tren. Entonces quizá esto para un algoritmo de computación es mucho más complicado llegar a ese nivel de descripción que podríamos tener los seres humanos. La percepción que tienen los seres humanos también tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, existen hoy en día muchos algoritmos de generación de imágenes que pueden llegar a confundir incluso la percepción de las personas. Es decir, no podemos interpretar cuál es una imagen real y cuál es una imagen generada por computadora. También los seres humanos, por otra parte, somos muy buenos para describir o para extraer información dentro de una imagen con muy pocos datos. Aquí podemos observar una imagen de muy baja resolución. Sin embargo, nosotros podríamos estar en la capacidad de decir que hay 4 personas que se encuentran de pie. En el fondo hay una especie de lo que parece ser una bandera. Entonces, esta es información que nosotros podemos extraer simplemente observando esta imagen que tiene muy pocos datos. También, por ejemplo, aquí tenemos otro caso de una imagen de muy baja resolución, en donde podemos claramente observar a una persona sentada frente a un computador. Podemos observar un monitor, un teclado, un mouse, y parece que esta persona está hablando por teléfono, tiene una especie de reloj, vemos un escritorio. Entonces, eso es algo que los computadores aún tienen algunos problemas para interpretar.
tenemos la imagen real, podemos observar que aquí tuve un error en creer que esto era un mouse, en creer que era un monitor. Tenemos que esto era una engrapadora. Sí, esta persona está con algo que simula un teléfono, el reloj, está sentada en el escritorio, pero eso es algunos problemas que encontramos en la interpretación cuando existe muy poca información. ¿Cuál es el objetivo en sí de la visión por computador? Muchas veces la ciencia se ha visto adelantada por lo que es la ciencia ficción. Entonces, si nosotros recordamos películas como Terminator, podemos ver la capacidad que tienen estas computadoras para poder identificar personas, para poder identificar objetos, simplemente observando una cara o un rostro es capaz de identificar a través de una base de datos a qué persona pertenece, o incluso si esta persona ha envejecido y en nuestra base de datos tenemos una foto de cuando era más joven, tiene la capacidad de interpolar esa información y describir que se trata de la misma persona. Entonces, el hacer una máquina que tenga todas estas capacidades es uno de los objetivos de la visión por computador. Entonces, nosotros vemos que otra de las características de la visión por computador es representar todo el mundo a través de formas tridimensionales que puedan ser computables. Entonces, nosotros vemos el avance de lo que es la ingeniería, por ejemplo, en la parte de modelado. Se pueden modelar muchas piezas que luego serán creadas físicamente a través de modelos virtuales. Tenemos, por ejemplo, la representación o la captura de movimiento que puede existir en una imagen a través de formas. También la captura de movimiento de expresiones para crear modelos virtuales de esas expresiones. Entonces, otro de los objetivos es el reconocimiento de objetos y personas, como lo mencionamos en el caso del Terminator. Entonces, que sea un algoritmo capaz de identificar si se trata de un vehículo, interpretar el modelo del vehículo, el año del vehículo, si se trata de un automóvil, si se trata de una motocicleta y cuestiones de este tipo. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde una persona podría interpretar que aquí tenemos una fotografía, tenemos dos autobuses, tenemos algunos vehículos, tenemos un edificio, tenemos algunas pancartas, tenemos algunas banderas. Entonces, hoy en día algoritmos como YOLO, que son algoritmos basados en redes neuronales convolucionales, son capaces de interpretar toda esa información, diciéndonos, por ejemplo, que tenemos un cielo de fondo, que tenemos un edificio, que tenemos las banderas, aquí un rostro, una pancarta, los buses, los vehículos, una luminaria o un poste de iluminación. Entonces, toda esa información ya es posible, ya la ha conseguido interpretar los algoritmos de visión por computador. Entonces, otro de los objetivos es mejorar imágenes. También nosotros podemos verlo a través de la ciencia ficción, como imágenes de muy baja resolución son capaces de permitirnos extraer información para lo que es análisis forense, análisis de forenses. Entonces, esta información, por ejemplo, tenemos el caso de la mejora de imágenes de muy baja resolución, a través de algoritmos de eliminación de ruido y de super resolución, nos permiten extraer imágenes mejoradas en donde en principio nosotros no podíamos leer la película de este vehículo y luego la podemos observar con mayor claridad. Tenemos el caso de síntesis de imágenes, es decir, creación de imágenes a partir de otras imágenes, en donde podemos mejorar en este caso también la resolución y poder tomar un recorte de la misma. Observemos que esta tenía este borde negro, en este caso hemos extraído ese borde y la imagen no ha perdido su nitidez. Podemos ver otros casos como es completar imágenes. Observemos que aquí se ha eliminado un objeto que se refiere a esto que parece ser el techo de una vivienda. Se lo ha recortado y luego mediante un algoritmo de visión por computador se ha logrado completar la imagen con lo que parece ser aquí una especie de lago y algunos botes, con lo cual parece ser una imagen real.
También tenemos algo que, si ustedes han visto series como CSI, que se refieren a análisis forense, tenemos algo que parece de ciencia ficción también. Nosotros observamos una persona que puede haber estado involucrada en algún delito, y mediante lo que es super resolución y análisis de imágenes logramos mejorar esa imagen e ir un poco más allá. Observense, he incrementado la resolución hasta llegar al iris, y observamos en este caso el reflejo de lo que estaba viendo esta persona. En este caso podemos observar que está viendo a dos personas más, y podemos centrarnos en mejorar el reflejo de lo que se ha visto a través de los ojos. Entonces, la pregunta es ¿por qué estudiar el computer vision o por qué estudiar el análisis de imágenes? Es porque una de las causas se debe a que hoy en día tenemos millones y millones de imágenes capturadas en cuestión de segundos. Esto debido al crecimiento que han tenido las redes sociales. Bueno, esta es una diapositiva un poco antigua, pero nosotros tenemos hoy en día redes sociales como Facebook, tenemos redes sociales como Instagram, tenemos Pinterest, que se encargan de alojar millones y millones de imágenes que nosotros podemos utilizar para su procesamiento. Entonces tenemos imágenes igual. Tenemos hoy en día cámaras al alcance de todas las personas a través de nuestros teléfonos móviles, a través de cámaras de videoseguridad, a través de los ojos de águila que existen en las ciudades. Entonces, esto hace que exista mucho material para trabajar en su análisis. Entonces, bueno, aquí nos muestra una gráfica de cómo fue el crecimiento de esta plataforma Flickr, que es para almacenar imágenes, cómo pasó del 2003 de tener aproximadamente menos de 1 millón de imágenes a pasar al 2009 a tener 5 billones de imágenes, y esto imaginemos cómo ha ido creciendo hasta el día de hoy. Entonces tenemos otras plataformas como Facebook que les mencionamos. Flickr creció hasta una cantidad de 1.7 millones de fotos por día, hablando esto alrededor del 2010. Facebook una cantidad mayor de 100 millones de fotos por día, esto hablando también en febrero del 2010. YouTube, 35 horas de video cada minuto, igual estos son prácticamente hace 10 años, entonces esto ha ido más allá de duplicarse estas cantidades. Entonces, nosotros tenemos que una de las aplicaciones que se puede desarrollar a través de Computer Vision es el reconocimiento óptico de caracteres. Esto casi todos los celulares, las máquinas de impresión para escanear cuentan con este tipo de funciones que nos permiten reconocer dígitos manuscritos o cualquier tipo de dígitos y poder digitalizar esa información, es decir, almacenarla en un computador para poder procesarla. Algo que también en lo que se aplica el reconocimiento óptico de caracteres es para identificar una placa o una matrícula vehicular. Tenemos también para lo que es la verificación de cheques, para identificar, realizar estos procesos de forma automática a través de cajeros. Hoy en día nosotros ya sabemos que podemos ingresar un cheque y el mismo puede ser validado a través de un software que se encuentra dentro del mismo. Tenemos, por ejemplo, aplicaciones en nuestro celular que nos permiten capturar una imagen de un sudoku y resolverlo automáticamente el mismo. Algo que también no es tan nuevo, ya hablamos de tecnologías de alrededor de 10 años, en donde las cámaras digitales y sí, hoy en día nuestros teléfonos móviles nos permiten hacer la detección de rostros. Nos permiten detectar nuestros rostros. Esto hace 10 años se empezaba a implementar en las cámaras digitales. Algo también que nuestros teléfonos móviles tienen es la detección de sonrisas. Entonces, por ejemplo, hay una opción que les permite a nuestro celular que dispare la fotografía cuando nosotros sonreímos ante la cámara. Entonces, esto también es basado en lo que es el análisis de imágenes. Y algo también en lo que se continúa trabajando es el reconocimiento de imágenes.
El estado del arte hoy en día habla de que se han alcanzado niveles de precisión superiores al 99%. Entonces estamos cada vez avanzando y mejorando en técnicas que buscan luchar con algunos problemas, como son los diferentes niveles de iluminación, los diferentes niveles de escala, la varianza de la posición de una persona ante una fotografía. Por ejemplo, tenemos un caso bastante reconocido en lo que es la historia del Computer Vision y que se basa en una portada de la revista de National Geographic. Esta revista hace muchos años capturó la foto de esta niña, es una niña afgana. Entonces surgieron luego las preguntas de quién era esta chica o qué había pasado con esta niña. Entonces, a través de análisis biométrico, el análisis biométrico se basa en extraer características propias de cada una de las personas. Esas características pueden estar en la forma del rostro, en el iris, en la huella digital, incluso muchos hablan de una huella biométrica en la forma de las orejas. Entonces, en este caso se realizó un análisis biométrico a través del iris en la fotografía y se logró encontrar a la chica ya que es una persona adulta y a través del reconocimiento del iris de la misma. Algo también en lo que se utiliza, sobre todo esta parte de biometría, es para el análisis de huella dactilar. La huella dactilar también es un análisis de la imagen que se captura de nuestra huella a través de la identificación de minucias, que es como se conocen los parámetros característicos de una huella, para poder tener, por ejemplo, acceso a nuestro computador, acceso a nuestros teléfonos móviles, acceso a sitios en donde se requiera de la huella digital. También este mismo tipo de análisis, es decir, de análisis basado en análisis en visión por computador, se hace para el reconocimiento de rostro. Y hoy en día los computadores más actuales si utilizan Windows, tienen lo que se conoce como interfaz de Hello, que permite reconocer a través del rostro y autenticarnos a nuestro sistema operativo. El reconocimiento de objetos, también algo en lo que se está trabajando mucho es el reconocimiento de objetos en supermercados para nosotros no tener que pasar por cajas, sino que automáticamente en nuestro carrito a través de diferentes sensores, todos aquellos objetos que nosotros vayamos poniendo se identifican y nos va generando una lista con el precio de cada uno de ellos y al final, si queremos un proceso más automatizado, se descuenta de nuestra tarjeta de crédito. Entonces, estas son cuestiones también basadas en lo que es el reconocimiento de objetos. Otras aplicaciones que existen, por ejemplo, bueno, esta es una aplicación en la que trabajaba Microsoft, que se llama Lincoln, en la cual nosotros tomábamos una foto con nuestro teléfono móvil y al hacer un clic nos proporciona información del sitio al que nosotros estábamos tomando la foto. Entonces, en este caso, podemos observar que redirige al tomar la foto de esta torre aguja que se encuentra, si no me equivoco, en Canadá, nos proporciona información de la misma. Lo mismo orientado a la parte del entretenimiento. Si nosotros tomamos la foto de un póster de una película, automáticamente se redirige a un buscador y nos proporciona información de la misma. Aplicaciones que existieron ya y quizá dieron la base para otras aplicaciones que conocemos hoy en día. Por ejemplo, tenemos la Googles, que era una aplicación que nosotros tomábamos fotos de cualquier texto y esta nos permitía, por ejemplo, traducirlo automáticamente. Entonces, esas son algunas otras aplicaciones. Y algo en lo que sí ha avanzado mucho la parte de Computer Vision es en los efectos especiales para el cine. Entonces tenemos, por ejemplo, la captura de formas. Entonces, observemos cómo, por ejemplo, en la película Matrix se lograba replicar a un actor para que existan muchas copias de él y actuaran como que si fueran otras personas, es decir, como si fuera una persona independiente. Entonces, eso a través de los efectos especiales y la captura de formas. Los típicos efectos CGI que existen hoy en día en el cine
para la captura de movimiento, es decir, una persona con una serie de sensores actúa la película como tal y luego a través de un procesamiento del computador se logra cambiar la forma, únicamente capturar el movimiento de este actor y darle otra forma. Vemos aquí una película de Piratas del Caribe en donde el actor en realidad es el que observamos aquí en este círculo y luego los efectos le dan toda la forma de el personaje. Tenemos también el seguimiento de cámara, en donde este nos permite a nosotros ubicar en tiempo real ciertos objetos a través de un video. Dentro de los deportes, hoy en día más nosotros lo podemos ver también en el fútbol, lo que es la detección de línea de gol, en este caso es la detección de las yardas que ha avanzado un jugador en fútbol americano antes de que este haya sido detenido por un jugador rival. En el fútbol el problema más clásico es saber si el balón atravesó o no atravesó la línea de gol. Hoy en día también para la posición adelantada. Entonces esos análisis se realizan a través también de Computer Vision. Y algo que está revolucionando en la actualidad es los vehículos inteligentes. Los vehículos inteligentes constan con mucho de lo que es la tecnología de Computer Vision. A través de lo que adquieren de diferentes sensores, se puede determinar si existen otro tipo de vehículos adelante, si existe una señal de tráfico, si existen peatones. Entonces toda esta información se procesa y le da información al vehículo para que el mismo pueda ser conducido de manera autónoma. Lo mismo dentro de los videojuegos. Tenemos la parte de detección de movimiento a través de controles, por ejemplo, del Nintendo Switch. Nosotros podemos capturar el movimiento de nuestras manos y esto va a generar acciones sobre los videojuegos. Entonces tenemos la visión en el espacio, también son temas bastante que han requerido bastante investigación para lo que es la captura de imágenes panorámicas, para modelado del terreno, para la detección de obstáculos y para la posición y seguimiento de los vehículos o de los robots que se encuentran en la superficie marciana. Tenemos también la parte de robótica, como lo decíamos, los rovers que se encuentran en Marte. Eso también se puede equiparar a lo que se puede hacer con un vehículo controlado de manera autónoma, a un vehículo de radiocontrol a través de los diferentes sensores. Algo muy importante, hoy en día también se está aplicando mucho con los problemas que tenemos debido a la pandemia, es las imágenes médicas. Es decir, las imágenes médicas son un tipo de imágenes que tienen información, en este caso acerca de diferentes zonas del cuerpo, pueden ser tomografías, pueden ser encefalografías, pueden ser radiografías, pueden ser imágenes de tórax. Entonces, a través de algoritmos de procesamiento de imágenes se ha logrado mejorar estas imágenes, eliminar el ruido y segmentar esas imágenes y extraer información. Entonces decía que hoy en día, con los problemas que ha acarreado la pandemia, se está aplicando mucho imágenes médicas para intentar detectar si una persona padece o no el virus a través de imágenes de tomografías de pulmones y ese tipo. Aquí el autor de las diapositivas nos presenta su propio trabajo, en donde realiza una reconstrucción automática, en este caso 3D, de imágenes tomadas de Internet. Entonces, ¿cómo va esto? Por ejemplo, él alimenta su algoritmo con una serie de imágenes de la Estatua de la Libertad desde diferentes posiciones, diferentes tamaños, y este algoritmo realiza una reconstrucción 3D con todas esas imágenes del objeto, en este caso la Estatua de la Libertad, de unas montañas, del Coliseo Romano. Entonces es una aplicación bastante interesante. Entonces aquí podemos observar más o menos cómo se superponen las diferentes imágenes dando la creación de un objeto. Sirve para la reconstrucción de ciudades a escala. Nos dice que bueno, en este proyecto, en ese tiempo, hace 10 años aproximadamente, se convirtió en el estado del arte de lo que es la reconstrucción de este tipo de imágenes. Nos deja la dirección del proyecto en donde habla sobre esta investigación. Ahora, ¿por qué es difícil la visión por computador? Existen muchos problemas al momento en que nosotros queremos trabajar o hacer que un computador
tenga el mismo nivel de percepción de los seres humanos. En primer lugar, la variación del punto de vista. Y nosotros observamos que estas tres imágenes es muy sencillo para nosotros decir que es un vehículo, que es un automóvil. Pero para un computador surge el problema porque si yo le doy ciertas características, le digo que un vehículo tiene 4 ruedas, que un vehículo tiene la forma más o menos en su mayoría horizontal, y si luego yo con esa información que le he proporcionado le brindo estas imágenes, el algoritmo va a decir, a ver, en esta imagen tengo 2 ruedas, entonces no es un vehículo. En esta imagen se aprecian también 2 ruedas, entonces no es un vehículo. En esta se aprecian quizá 2, tampoco es un vehículo. Entonces es muy complicado darle información a un algoritmo y luego de decirle que él mismo interprete esa información. Entonces la variación del punto de vista que nosotros tenemos en las imágenes es un problema que surge para su análisis. Otro problema bastante grave es la iluminación. Muchas veces cuando nosotros trabajamos en procesamiento de imágenes, nosotros adquirimos las imágenes en un entorno y luego probamos nuestro prototipo en otro entorno y no obtenemos los mismos resultados. Esto en primer lugar es porque existen diferentes niveles de iluminación en los entornos en los que nosotros desarrollamos y el entorno en el que vamos a probar. Entonces, para ello se han desarrollado diferentes técnicas que han intentado mejorar esto, técnicas de corrección de iluminación. Y sin embargo, esto continúa constituyéndose en un grave problema para la visión por computador. Otro problema es la escala. La escala que puede existir en los diferentes objetos y se puede consistir en otro problema para nuestros análisis de visión por computador. Otro de los inconvenientes es la variación intraclase. Por ejemplo, nosotros tenemos la clase vehículos y observamos que estos 3 vehículos son diferentes, tienen diferentes características. Hablamos de un vehículo clásico, un vehículo deportivo, podríamos poner, por ejemplo, una camioneta, podríamos poner un camión que también es un vehículo y debería clasificarse dentro de esta misma clase. Sin embargo, tienen características muy diferentes en lo que se refiere a forma. Otro problema es el movimiento. Por lo general nosotros podemos capturar una imagen, pero si el objeto no se encuentra fijo, genera cierto tipo de distorsión que es difícil interpretar a través de algoritmos de computación. Otro inconveniente es el fondo, la información que nos pueda proporcionar el fondo a nuestras imágenes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de procesamiento de imágenes de animales, si estos animales se encuentran en la naturaleza, sabemos que muchos de estos animales tienen la característica de camuflarse con su entorno. Entonces, aquí, por ejemplo, observamos 2 tipos de lo que parecen ser 2 zorros y están camuflados con el fondo que es un maizal. Entonces, es difícil interpretar o extraer la información de estos animales con este fondo. Otra característica es la oclusión que puede existir de las imágenes. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que parece ser una vaca que se encuentra parcialmente oculta por vegetación. Entonces, esto mismo ocurre con la parte de los vehículos. ¿Qué pasa si tenemos nosotros un vehículo y se encuentra oculto por otro vehículo? Si tenemos que está oculto por personas. Entonces, la oclusión es otro problema que debe enfrentarse la visión por computador. Y otro de los inconvenientes es la ambigüedad local. En los primeros ejercicios habíamos hecho en las primeras diapositivas habíamos hecho el ejercicio de intentar interpretar la información con la imagen que estaba difuminada o distorsionada o de baja resolución. Y vimos que yo había interpretado erróneamente que era un computador, que era un mouse y luego no era tal esa información. Entonces ese es otro de los retos que se debe lograr superar a través de la visión por computador. Entonces ese tipo de características se pueden explotar a través del análisis por visión por computador. Pueden ser las claves para el desarrollo de una visión computarizada mucho más similar a lo que es la percepción humana.
Entonces, por ejemplo, al final la percepción es un problema muy ambiguo en lo que es la visión por computador. Por ejemplo, miren aquí nosotros para finalizar tenemos el caso de la perspectiva. Tenemos el que parece ser una botella gigante. Tenemos aquí unos crayones y al final si nosotros queremos interpretar las dimensiones de este objeto a través de un algoritmo de visión por computador, quizá nos encontremos ante un problema de investigación que debe requerir mucho tiempo para poder solucionar.